Sospechando que su esposo la engañaba, una esposa se esconde en su coche sin que su suegra lo sepa para espiarlo. Y cuando descubre lo que su amante está ocultando, un anillo de luz sesgado golpea contra las ventanas, despertando a Natalie de un sueño inquieto. Fragmentos de visiones nocturnas aún giraban en su cabeza, en los que Andrew le sonreía y asentía, pero a otra persona con ojos de color castaño. Natalie aparta esas imágenes intrusivas y extremadamente desagradables que la han perseguido durante 2 semanas. Una mujer vestida con un elegante vestido de noche, de cabello claro que le caía como oro sobre los hombros y labios llenos de sensualidad, le hablaba con anhelo. A pesar de la pesadilla, Natalie no quería comenzar su día con esos pensamientos, especialmente hoy, el aniversario de boda de ella y Andrew. «Buenos días», susurró él, besándola en la frente. «¿Dormiste bien?» «Bien», respondió Natalie, tratando de mantener su voz tan firme como siempre. Sin embargo, en su interior, sentía un nudo de temor, una sensación de que algo malo se avecinaba. Recientemente, Andrew se había vuelto distante, frío de alguna manera. Con frecuencia se quedaba tarde en el trabajo y pasaba los fines de semana en el garaje, trasteando con una nueva minivan, a la que llamaba su orgullo para el servicio de transporte. Servicio de transporte, pensó Natalie amargamente. Oh, claro, por supuesto. Le sonaba demasiado pomposo para un par de trayectos a la semana, que según Andrew, hacía sin ni una sola llamada telefónica, desapareciendo durante horas y regresando oliendo a perfume ajeno, con una sonrisa misteriosa en los labios. Según Andrew, necesitaba la minivan para el negocio y para expandir su área de transporte, pero Natalie no lo creía. Lo había visto anotando direcciones y números de teléfono a escondidas por la noche y había escuchado cómo susurraban nombres desconocidos cuando creía que ella dormía. Por su parte, su suegra Emily siempre trataba de apoyar a su amado hijo. No notaba nada o fingía no notar nada. «Natalie, no te preocupes tanto. Andrew es un hombre de negocios y puede tener sus propios asuntos. Y los hombres, ya sabes, no siempre comparten sus preocupaciones con sus seres queridos», decía Emily con tono condescendiente, colocando una mano en el hombro de su nuera. Debe ser una esposa sabia, crear un ambiente cómodo para él y no interferir. Pero, ¿cómo podía ser sabia cuando su alma estaba desgarrada por los celos y la incertidumbre? Natalie sentía que algo andaba mal. La sensación de traición se apoderaba de ella gradualmente, como una serpiente envolviendo su frío y resbaladizo cuerpo alrededor de su ser. Al principio era solo una ligera curiosidad, luego una sospecha, y finalmente un miedo a lo desconocido. Por supuesto, Natalie había intentado hablar con su esposo varias veces, pero él simplemente la despachaba diciendo que pensaba demasiado y buscaba problemas donde no los había. ¿Alguna vez has pensado que tal vez estoy solo cansado?, Andrew le preguntó un día, frunciendo el ceño con irritación. ¿O acaso estás aburrida? Siento que te estás alejando de mí, escondiendo algo, susurró Natalie, con lágrimas asomando en sus ojos. Basta, dijo su esposo abrazándola, aunque su abrazo era frío como el hielo. Quizás sea porque he perdido al bebé otra vez, pensó Natalie, una idea que le provocó una leve migraña. Los celos de Natalie, al igual que sus sospechas, no solo estaban alimentados por el extraño comportamiento de su esposo, sino también por pequeños detalles que, como se sabe, destruyen a los amantes desafortunados de aventuras extramatrimoniales. La mancha de lápiz labial en la camisa de Andrew, que nunca había estado allí antes, el mensaje de texto que borró apresuradamente de la pantalla de su teléfono y que se enviaba como si fuera de otra mujer, con un toque de vainilla. Natalie se sentía asfixiada en esa atmósfera de malentendidos y mentiras. Su intuición, que nunca le había fallado, le gritaba que algo andaba mal. Todo dentro de ella se tensaba en un nudo duro. ¿Vas a salir hoy en la minivan, Andrew?, le preguntó casualmente durante el desayuno. ¿Qué te parece si salimos a cenar esta noche? Lo siento, querida, respondió su esposo sin levantar la vista de su lectura. Tengo muchos encargos hoy.
Necesito entregar un cargamento urgentemente en otra ciudad. ¿Cuándo volverás? Preguntó ella. Esta noche, aunque probablemente sea más tarde. No te preocupes, todo estará bien. Por dentro, Natalie sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que ya no podía quedarse sentada esperando. Necesitaba saber la verdad. La idea de una posible infidelidad la atormentaba desde hacía días. Cuanto más intentaba alejar ese pensamiento, más insistente se hacía, y su intuición le gritaba que algo no estaba bien con Andrew. Natalie había concluido hacía tiempo que necesitaba ver por sí misma lo que su esposo realmente hacía en su nuevo automóvil. Pasó toda la mañana y la primera mitad del día en una anticipación ansiosa, ardiendo de curiosidad y miedo. Repasó varios escenarios en su cabeza, cada uno peor que el anterior. Las palabras de su esposo confirmaban sus temores más tristes. Sabía perfectamente que ese cargamento no eran solo bienes, el transporte era solo un pretexto. Andrew claramente le estaba mintiendo. Bueno, niños, guarden sus secretos. Tengo cosas que hacer, dijo su suegra mientras se dirigía hacia la puerta. Natalia sintió, dándose cuenta de que tal vez esa oportunidad no se repetiría. Pronto, su esposo comenzó a prepararse para el trabajo, comportándose con tanta naturalidad que Natalie comprendió de inmediato que Andrew había olvidado por completo su aniversario. Cuando finalmente salió de la casa con su chaqueta negra favorita, Natalie respiró hondo y se decidió a hacer lo que había estado contemplando en secreto durante varias noches. Debo descubrir la verdad, ahora o nunca, pensó. Durante un rato, observó en silencio cómo Andrew salía de la casa y se dirigía hacia su nuevo automóvil. La minivan era grande, de un azul oscuro y brillante, y parecía un verdadero gigante contra el telón de fondo de su acogedor hogar. Entonces, Natalie se levantó rápidamente, agarró un abrigo ligero del perchero y salió de la casa por la puerta trasera, con pasos silenciosos como una sombra. Mientras Andrew levantaba el capó y hacía ajustes en el coche, Natalie se deslizó sin hacer ruido en la cabina, escondiéndose detrás de los asientos traseros. Poco después, Andrew regresó, se sentó al volante y encendió el motor. Natalie contuvo la respiración, presionándose contra el asiento. Bueno, listo para salir, se dijo a sí mismo mientras pisaba el acelerador. La minivan arrancó suavemente, y Natalie se dio cuenta de que estaba a punto de observar el comportamiento de su esposo por un tiempo indeterminado. Andrew encendió la radio y empezó a sonar una música suave, pero Natalie apenas la escuchaba, su atención estaba completamente centrada en su esposo. Permaneció quieta, con pensamientos enredados y el miedo mezclado con la desesperación. Se sentía como un espía invadiendo la privacidad de alguien, pero no veía otra salida para sí misma. Pasó al menos media hora, que a ella le pareció una eternidad. Andrew miraba el retrovisor de vez en cuando, sin parecer darse cuenta de que alguien más estaba en el auto con él. ¿Qué planea hacer ahora?, pensó Natalie, sintiendo que sus manos comenzaban a temblar de emoción. En ese momento, Andrew apagó la música y Natalie lo escuchó comenzar a hablar rápidamente por teléfono. Hola, Teresa. Sí, casi estoy ahí, dijo su esposo al teléfono. Natalie de inmediato supuso que estaba hablando con esa misma desconocida de sus sueños. Sí, casi estoy allí, espérame. Natalie se quedó paralizada, intentando captar alguna frase que pudiera arrojar luz sobre el comportamiento de su esposo y, una vez más, intentó ver algo en la penumbra de la cabina, pero no vio nada. El miedo se apoderó de ella. Sí, me alegrará verte también. Está bien, tengo que irme, estoy ocupado, respondió Andrew algo nervioso y colgó. Natalie se estremeció. Se dio cuenta de que sus sospechas eran ciertas, Andrew la estaba engañando con una chica llamada Teresa. La carretera se extendía sin fin y su esposo permanecía en silencio, mirando al asfalto mojado. Natalie se asomó desde detrás del asiento y notó que se había desviado de la carretera principal. Condujeron por un estrecho camino de asfalto que llevaba a un pequeño y discreto conjunto de cabañas.
Su corazón se apretó dolorosamente. ¿Qué está haciendo Andrew aquí? Intentó distinguir los rostros de las personas que pasaban, muchos sonreían a Andrew y él correspondía. Finalmente, el auto se detuvo frente a una de las cabañas, una casa de 2 pisos, luminosa, con un césped bien cuidado y grandes ventanas. El corazón de Natalie latía salvajemente mientras espiaba por la estrecha abertura en la cortina. Mientras tanto, Andrew saltó del auto y se acercó a la cerca de la lujosa cabaña. Natalie lo vio presionar el botón del intercomunicador y, luego, la puerta se abrió lentamente. Se estremeció al ver una figura femenina en la ventana, de cabello oscuro y delgada. ¿Podría ser Teresa? Pero para su sorpresa, 2 jóvenes de trajes negros salieron de la cabaña, guiando a un anciano con gafas del brazo. Los extraños tenían expresiones de fatiga e indiferencia. Al verlos, Andrew se apresuró a encontrarse con ellos. ¿Qué tipo de espectáculo es este?, pensó Natalie. ¿Quiénes son estas personas y por qué Andrew parece tan asustado? Oye, continuó uno de los hombres, apartando a Andrew para que el anciano no escuchara, espero que entiendas que tu vida depende de esto. Dios no lo quiera si algo sale mal, el Señor Mesen te hará pedazos. Lo entiendo, asintió Andrew nerviosamente. No te preocupes, haré todo rápida y limpiamente. Natalie sintió que aún no comprendía algo importante, todo parecía algún tipo de operación extraña. ¿Quiénes son?, pasó por su mente. Parece un agente secreto de una película de espías. Andrew se dirigió a los extraños con un tono de urgencia y sumisión en su voz. Perdón por hacerlos esperar, tengo todo listo. ¿Podemos irnos? Bien, respondió uno de ellos, el tiempo apremia. Vamos a terminar esto rápidamente. Natalie se tensó. Las palabras de los hombres sonaban extrañas, parecía que estaban planeando transportar algo o a alguien. Vámonos, la cabina está lista, dijo Andrew, girando hacia el minibús. Los extraños lo siguieron y Natalie no podía creer lo que estaba sucediendo. La cabaña que había tomado por el escondite de una amante no era lo que había esperado en absoluto. El anciano al que estaban guiando estaba débil y temblaba como una brizna de trigo al viento, sus ojos parecían apagados y desprovistos de vida. Apretaba una manta cálida y una pequeña bolsa de compras casera. Vamos, James, ¿cuánto tiempo más vas a quedarte aquí? Tenemos una casita para ti junto al río y aún es temprano para un hogar de retiro, dijo uno de los hombres de negro. Saludo hogar, añadió otro. Gracias, hijo, pero ¿dónde están los documentos de la casa? Cedí mi apartamento en la ciudad a ustedes, me gustaría sentir mi propiedad en mis manos ahora, susurró el anciano tranquilamente. Andrew miró ansiosamente a la misteriosa pareja. No te preocupes, James, dijo. Todo estará bien. Dejamos los documentos en la mesa de la cocina en la casa. Tan pronto como entres, los encontrarás, respondió el hombre corpulento. Con algún tipo de sexto sentido, Natalie se dio cuenta de que estaba mintiendo. No solo estaba mintiendo, sino que lo hacía con audacia y sin miedo a las consecuencias. Sin embargo, el anciano asintió en señal de acuerdo, aunque fue presa de una fuerte tos. ¿Qué está pasando aquí? Es algún tipo de asilo para ancianos, pensó Natalie. ¿Por qué estos matones se mueven en secreto? ¿Y por qué Andrew habla con una voz tan melosa? ¿No es un hombre de negocios? En el momento siguiente, Natalie comprendió que algo estaba mal en esa casa. Andrew abrió la puerta del auto y, junto con el hombre, prácticamente arrastró al anciano a la cabina. Para gran alivio de Natalie, James se sentó en el asiento delantero, sin siquiera mirar hacia la parte trasera de la cabina donde ella se escondía. En ese momento, una mujer hermosa, con lujoso cabello rubio, una figura esbelta y ojos expresivos, salió de la cabaña. Natalie la reconoció de inmediato. La infame Teresa, ¿quién más podría ser? La extraña de su sueño. Ahí está, la causa de todos mis problemas, pensó Natalie, apretando los dientes.
La traidora que arruinó mi vida. Teresa se acercó al auto y, sin dudarlo, besó a Andrew. El beso fue largo y bastante apasionado. Andrew la abrazó como si se hubiera olvidado de todo en el mundo. Natalie sintió como su corazón se rompía de dolor. Gracias, querido, susurró Teresa. Eres el mejor. Mi padre está complacido contigo. Dice que esta vez tu parte será significativamente mayor. El apartamento del anciano vale varios millones, justo en el centro de la ciudad. El notario tiene todo preparado, así que no hay nada que criticar. Nadie encontrará un defecto. Siempre a tu servicio, respondió Andrew, con la voz un poco ronca. Por favor, ten cuidado, añadió Teresa, acariciándole la mejilla. El anciano es solo un anciano, pero puede resistirse. No deberías haber rechazado los omníferos, podrían haber sido útiles. Podrías haberlo envuelto en una alfombra y acabar con esto. ¿Qué ruta tomarás hoy, la primera o la segunda? La segunda, por supuesto, respondió Andrew. ¿Cuánto tiempo más puedo seguir viniendo a este rincón olvidado? Que el vertedero de hoy ayude, agregó, mientras miraba a Teresa a los ojos y arrancaba el motor. En ese momento, uno de los hombres con traje abrió bruscamente la puerta y se sentó a su lado. Será más seguro así, hermano. Hay demasiado en juego, dijo el hombre corpulento, con una sonrisa. Robert, ¿estás aburrido o quieres evitar el trabajo en el hogar de la misericordia?, comentó Teresa con desagrado. El hombre de negro sonrió burlonamente. No te preocupes, Teresa. Esto es lo mejor. Hay mucha gente trabajando en el refugio sin mí. Además, me contrataron como guardia, no como cuidador. Solo dile eso a tu padre. Teresa asintió a regañadientes y se despidió con la mano. Natalie tragó saliva. Cuánto deseaba agarrar a esa belleza por el cabello en ese mismo momento. Y también darle una sonora bofetada a Andrew, hacerle saber que ella no era una tonta a la que podía engañar a su antojo. Naturalmente, Natalie no hizo eso. Sentía en su corazón que las misteriosas relaciones de su esposo eran muy peligrosas. Solo esa pareja de trajes era suficiente para ponerle los pelos de punta. Su corazón latía descontroladamente. Natalie se acurrucó al fondo de la cabina, intentando respirar lo más silenciosamente posible para no revelar su presencia. El olor a ambientador barato mezclado con polvo y gasolina llenaba el reducido espacio. La tela de los asientos, desgastada y quemada en algunos lugares, se le clavaba, haciendo que se sintiera como un animal atrapado, a punto de ser descubierto. No podía creer lo que veía y oía. Todos esos meses de dudas y sospechas finalmente cobraban un sentido aterrador. Andrew, su esposo, quien siempre había sido cariñoso y atento, resultaba ser una persona muy distinta, escondiendo un oscuro secreto bajo la máscara de un hombre de negocios respetable. Todo había empezado con pequeños detalles apenas perceptibles, regresos tardíos del trabajo, llamadas misteriosas que Andrew terminaba en cuanto ella aparecía, documentos extraños que encontraba en su maletín, frases que murmuraba mientras dormía y que Natalie, por supuesto, intentaba interpretar de otra manera. Nunca había considerado a Andrew un hombre adinerado, aunque siempre les había proporcionado a ella y a Emily una vida modesta, pero cómoda. Sin embargo, últimamente, su situación financiera había cambiado, un coche nuevo apareció, junto con muebles caros que nunca habían soñado tener. En el fondo, Natalie no entendía cómo había ocurrido todo esto. ¿Cómo pudo su esposo amoroso involucrarse en una historia tan oscura? Andrew siempre había parecido honesto, abierto y dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, pero ahora, al observar su rostro serio y enfocado, veía a una persona completamente distinta, un desconocido. Uno aterrador, al igual que el fornido guardia Robert, quien estaba a su derecha contando el dinero de la venta del apartamento de James. En ese momento, a Natalie le quedó claro que Andrew estaba involucrado en actividades ilegales, aparentemente con la colaboración de su amante y del padre de esta, el señor Mason.
Estaban despojando de sus propiedades a ancianos solitarios, llevándolos después a destinos inciertos, ya sea por la ruta 1 a un área remota o por la ruta 2 al vertedero de la ciudad. El minibús salió del pueblo por caminos rotos y cubiertos de maleza. Natalie se apretó contra los asientos, intentando no respirar ni hacer el menor ruido. Estaba aterrada, pero la curiosidad y la impaciencia eran más fuertes. «James, ¿estás listo?», preguntó Andrew, dirigiéndose al anciano sentado detrás de él. «¿Qué quieres decir con que estoy listo? ¿A dónde me llevas?», preguntó el anciano, ansioso. «A una residencia permanente, donde te cuidarán», respondió el guardia por Andrew, sin mostrar emoción alguna. James se tensó visiblemente, como si intuyera lo que le esperaba. Lágrimas brillaban en los ojos de Natalie, mientras el sudor corría por la cara de Andrew, sentado junto al asesino Robert. Se sentía incómodo, y para aliviar la tensión encendió de nuevo la radio. «Oh, esta es buena», dijo Robert con aprobación. «Deberíamos haberla puesto antes». Al mismo tiempo, una melodía alegre de algún artista callejero llenó la cabina. En ese momento, cuando el minibús golpeó otro bache, James miró alrededor y casi de inmediato vio a Natalie escondida en el rincón. El anciano abrió la boca para hablar, pero Natalie negó con la cabeza y le llevó un dedo a los labios. «No hables, sálvate», rogó Natalie. James no se dejó intimidar fácilmente. «Tienes que saberlo», murmuró. «Oscar Mason y su hija Teresa son verdaderos criminales. Nos quitan nuestras casas y esos guardias, ese conductor, Andrew, están todos involucrados». «¿Qué quieres decir?», susurró Natalie, dándose cuenta de que se estaba metiendo en algo serio. «El señor Mesa nos promete buenos cuidados, condiciones cómodas y luego nos lleva al vertedero o al bosque. Mientras tanto, él y sus compinches se adueñan de nuestros apartamentos, con testamentos y regalos notariados, todo dentro de la ley. Luego, nos deshacen de los viejos». James susurró. Natalie adivinó, conteniendo el aliento. Estaba asustada, pero al mismo tiempo sentía una oleada de adrenalina. Aún no podía creer que su amado esposo fuera capaz de tales actos viles. «¿Y las autoridades locales?», preguntó Natalie en un susurro. «Mason la sobornó», respondió James con una sonrisa amarga, «así que lo ayudan». Una sensación de inquietud la invadió. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podría ayudar al pobre anciano y a otros ancianos que también podían haber caído víctimas del plan de su esposo y su amante? «Tenemos que correr», susurró James, entendiendo el estado de ánimo de ella. «Tan pronto como lleguemos y él te ofrezca bajar, corre también, de lo contrario, no estarás a salvo». «¿Cómo te llamas?». Natalie palideció. Entonces, ¿iba a huir de su propio marido? ¿Cuándo había llegado a esto? «Está bien, tomemos el riesgo», finalmente susurró y asintió, dando su nombre. Francamente, Natalie estaba en shock, pero tenía que mantenerse firme a pesar de todo. Mientras tanto, fuera de la ventana, la noche de otoño comenzaba a caer lentamente. En octubre se oscurece bastante temprano, a diferencia de junio. El minibús continuaba, y Natalie miraba los paisajes cambiantes afuera, campos abandonados y luego un terreno baldío que nunca había visto antes. Natalie contuvo la respiración. Se dio cuenta de que era hora de actuar. De repente, un montón de basura apareció en la oscuridad y jadeó. Era el vertedero de la ciudad, un lugar enorme e interminable lleno de desechos y restos en descomposición. El olor a putrefacción golpeó sus fosas nasales, dificultándole respirar. El minibús se detuvo junto a una pila de escombros de construcción y Natalie vio una extensión interminable del vertedero que se extendía por hectáreas frente a ella. El aire sucio y sofocante se sentía opresivo. Pilas de basura, bolsas rasgadas, muebles rotos, coches viejos, montañas de vidrio roto, todo estaba literalmente en todas partes. Bandadas de cuervos volaban sobre este caos, lanzando gritos agudos. «Bueno, abuelo, ¿damos un paseo?»,
Andrew sonrió con malicia mientras salía del coche y desbloqueaba la puerta trasera. El aire fresco te hará bien. ¿Qué estás haciendo? James temblaba por completo. Déjame ir. ¿Escuchas lo que estás planeando? No te preocupes, viejo, roncó Robert con burla, solo te vamos a mostrar una hermosa vista de la ciudad. Disfruta del atardecer tanto como quieras. En ese momento, Natalie finalmente se armó de valor y saltó del coche, desviando la atención asombrada de su esposo. James, corramos. Vámonos. James no necesitó que se lo dijeran 2 veces y la siguió de inmediato. El anciano se movía notablemente más rápido que cuando había subido al coche, lo que llevó a Natalie a concluir que él había engañado deliberadamente a todos. Natalie y James se alejaron rápidamente, saltando sobre montones de basura, evitando objetos afilados y abriéndose paso entre los matorrales. Natalie, exclamó Andrew al ver el perfil familiar de su esposa entre los montones de basura. ¿Qué haces aquí? Ahora sé todo, dijo en voz baja, y no voy a dejar que destruyas a la gente. Aún así, no podrás detenernos. Si quieres vivir, será mejor que mantengas la boca cerrada. Su esposo gruñó, ¿así que esta es tu mujer? ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué la trajiste? Robert exclamó desafiante. Andrew frunció el ceño y bajó la cabeza. En un momento, Natalie tropezó en un bache y cayó de bruces en el suelo cubierto de basura. Sonrisas aparecieron en los rostros de los perseguidores. «No la toquen, malditos», gritó James, poniéndose entre Natalie y Andrew. «Así que es así», dijo Andrew. «Bueno, vamos a ver, viejo, ¿quién es quién?» «Robert, deténlos», ordenó, mientras destellos de ira y crueldad aparecían en los ojos del guardia. Natalie y James sintieron desesperación, estaban atrapados en una duna de basura, rodeados en 3 lados. Miraron a su alrededor y, para su asombro, notaron un grupo de vagabundos viviendo en el basurero, hombres y mujeres sucios y andrajosos de edad indeterminada. «Oigan ustedes», gritó uno de los vagabundos, dirigiéndose a los perseguidores. «¿Qué quieren aquí?» «Eso no es asunto tuyo», respondió Andrew. «Regresa de donde viniste». «Es asunto nuestro», respondió un joven vagabundo alto. «No dejaremos que intimiden a los débiles aquí. Lárguense, sus leyes no se aplican aquí». «¿Están bromeando?» «No tienen miedo de que los golpeen», dijo Andrew, hervido de indignación. En ese momento, uno de los vagabundos arrojó un trozo de metal oxidado hacia él. Robert se tensó, lamentando no haber traído un arma de autodefensa o al menos un bastón. Pero, ¿quién sabía que esto llegaría a tanto?, pensó. «No escaparán ahora», dijo uno de los mendigos. «Los protegeremos en un segundo». A la orden de su líder, los vagabundos se lanzaron sobre Andrew y Robert. Para ser honestos, los hombres no estaban preparados para este giro de los acontecimientos, intentaron defenderse, pero los vagabundos estaban mucho más enojados y eran más fuertes que ellos. «¡Corre!», gritó Natalie a James, tomándolo de la mano. Andrew y Robert se dieron cuenta rápidamente de que necesitaban salir de allí lo antes posible. Comprendiendo la futilidad de sus acciones, corrieron hacia el minibús mientras los vagabundos comenzaban a empujarlos hacia atrás. Sin embargo, Natalie y el exhausto James no pudieron ir muy lejos. Pronto, los vagabundos los alcanzaron y los rodearon. Entonces, del grupo, el mismo hombre sin hogar que había perseguido a Andrew y sus compañeros dio un paso adelante. «¿Quién eres?», preguntó Natalie tímidamente. «Mi nombre es Steve», sonrió. «Estoy aquí para establecer leyes y orden, por así decirlo». «Gracias», dijo ella, mirando a su salvador con gratitud. «No hay necesidad de agradecerme», respondió él. «Nunca he podido quedarme de brazos cruzados y ver cómo lastiman a la gente desde que era niño. Vengan con nosotros, pueden descansar un poco y recuperar el aliento». James aceptó de inmediato, y Natalie no se resistió tampoco. ¿Por qué rechazar la amabilidad de alguien?
Unos minutos después, Steve llevó a los invitados a su cabaña, construida con restos de tablas viejas y metal. Dentro, estaba estrecho y sofocante, pero limpio. Viejos pósteres recortados de revistas y fotografías colgaban en las paredes. Una lámpara de aceite estaba en la mesa, y en una esquina un pequeño fuego ardía con una olla encima. «Entren», dijo Steve, cediendo su lugar en el único banco. «No tengan miedo, aquí están seguros». A pesar del frío y la desolación fuera de la cabaña y el hedor de la basura en descomposición que parecía asfixiante, Natalie sintió que este lugar se había convertido en un oasis de seguridad para ella. «Incluso pueden quedarse con nosotros un tiempo», dijo Steve. «Ya nadie los molestará aquí». Natalie, cansada, se hundió en una tabla de madera que Steve trajo para ella. Miró a James, quien interiormente estaba agradecido por la intervención que le salvó la vida, y se dio cuenta de que había entrado en un mundo completamente diferente, con sus propias leyes y orden. Un mundo donde había esperanza y donde ésta podía florecer incluso en las condiciones más desfavorables. Pronto, 2 tazas de aluminio ennegrecidas, llenas de té fuerte, y un paquete de pasteles dulces de la tienda terminaron en las manos de James y Natalie. «Gracias», dijo Natalie, mirando al anfitrión por todo. «No necesitas agradecerme», respondió Steve, «solo ayudé a los necesitados». Natalie miró a los ojos del joven vagabundo y vio sinceridad en lugar de rudeza, compasión en lugar de enojo. También comprendió que los verdaderos héroes podían nacer en los lugares más inesperados, incluso en un basurero. «Sabes», comenzó Steve, mirando el fuego, «este es nuestro vertedero, un reflejo de nuestro mundo. Todo lo que tiramos, todo lo que consideramos innecesario, termina aquí. Y la gente, a veces, las personas también se convierten en basura no deseada». «¿Cómo terminaste aquí?», preguntó Natalie, sintiéndose cercana a él en este lugar tan desconocido. «Oh, es una larga historia», respondió Steve, sonriendo tristemente. «Perdí a mi familia, mi hogar, y luego la calle. Sí, la vida puede ser injusta, pero aprendí a vivir aquí, a encontrar belleza en este lugar aparentemente sin esperanza y a ayudar a los más débiles». «Sí, eres fuerte», susurró Natalie, sin notar cómo su voz temblaba. «Fuerte». Steve se rió. «La fuerza no está en los músculos, la fuerza está en el espíritu, en la capacidad de no rendirse y de no perder el ánimo, pase lo que pase», como nuestra gente, señaló hacia la choza. «Muchos de ellos han pasado por mucho, pero aún sobreviven y se ayudan mutuamente. Eso es lo que importa». «Apoyo eso», intervino el abuelo de James. Natalie sonrió y miró al anciano que había salvado, con ternura. Después de todo, no había sido en vano la vigilancia y la exposición de las actividades de Andrew y su amante, había valido la pena. En ese momento, Steve decidió compartir su historia con sus invitados. Era conductor de ambulancia, comenzó con un leve rasguño en la voz. Salvaba vidas, ayudaba a la gente, y luego hizo una pausa, luchando por tragar el doloroso nudo en su garganta. Luego sucedió esa llamada, una noche de lluvia, una tormenta terrible. Llegué, su voz temblaba, y allí, en la cuna, envuelta en una manta vieja, encontré a un bebé completamente indefenso, y no había nadie alrededor, ni notas, nada. Solo un niño en una canasta portátil. El exconductor se quedó en silencio, reviviendo el momento. Por supuesto, lo llevé al hospital. Los doctores empezaron a pensar en qué hacer. Pensé, y se me ocurrió Kate. Ella siempre quiso tener hijos, lo intentamos, pero nunca funcionó, y decidí que esto era una señal, teníamos que ayudar a ese bebé. Steve levantó los ojos hacia ellos, llenos de una súplica de comprensión. Llegué a casa y le conté todo. Al principio, Kate estaba encantada, dijo que sí, que lo adoptaríamos, que tendríamos nuestra familia. Estaba en las nubes, lleno de felicidad. ¿Y qué pasó después?, preguntó Natalie en voz baja, casi en un susurro. Entonces, Steve sonrió con amargura, sus labios se torcieron en una mueca de dolor.
Entonces, Kate simplemente me dejó por otro hombre. Empacó sus cosas, diciendo que ya no podía hacerlo, que no estaba lista para tal responsabilidad, para un niño al que no había dado a luz. Dijo que era una carga demasiado pesada, y desapareció. Como si nunca hubiéramos compartido una vida juntos. Me volví loco de dolor y rabia, tratando de entender por qué. Discutí, luché, intenté resolver las cosas. Al final, lo perdí todo, mi trabajo, mi apartamento, mi sentido de la vida. Natalie escuchó sin interrumpir, su corazón dolía de empatía mientras imaginaba la desesperación de este hombre que lo había perdido todo. Empecé a beber, continuó el vagabundo. El alcohol adormecía el dolor, pero solo por un momento. Luego me encontré aquí, en el basurero, y sentí como si me hubiera convertido en basura, en algo que nadie quiere notar. Cayó, y las arrugas en su frente se hicieron más profundas, como enfatizando el peso de su pasado. Natalie y James no dijeron una palabra, completamente inmersos en la tragedia de este hombre. Y a veces la veo, susurró de repente Steve. A mi esposa. Llega en un coche nuevo, tan feliz, despreocupada, mientras su voz se quebró. Yo vivo en el fondo. Natalie percibió en sus palabras no solo el dolor de la pérdida, sino también un anhelo abrumador por el pasado. Steve estaba literalmente esclavizado por los recuerdos de cuando su vida estaba llena de amor y sentido. ¿Cómo puede ser?, preguntó Natalie. Eras tan feliz, salvaste tantas vidas, ¿no significa nada? Steve negó con la cabeza. Es solo un trabajo. Cuando la persona más cercana a ti se va y tu mundo se desmorona, ninguna cantidad de vidas salvadas importa. Natalie no sabía qué decir. Entendía que las pérdidas de Steve habían quemado algo irreemplazable en su alma, y aún así, tenía la esperanza de que, en algún lugar profundo de su corazón, una chispa de esperanza aún parpadeara. Después de desahogarse, el hombre sin hogar cayó en silencio y sus hombros se desplomaron, impotentes. ¿Y qué hay del bebé?, susurró Natalie, sintiendo lágrimas acumularse en sus ojos. No podía imaginar cómo alguien podía ser tan indiferente y sin alma como para abandonar a un bebé indefenso. Mako. Lo llamé Mako. Todavía está en el orfanato, donde lo visito y ayudo todo lo que puedo, pero no es lo mismo. No es lo que soñé, dijo Steve, mirando el cielo al atardecer con una profunda nostalgia. Un silencio lleno de tristeza y desesperación se instaló. Natalie sintió una ola de tristeza que crecía en su interior. Se imaginaba al pequeño Michael abandonado a su suerte, y su corazón dolía de pena. James parecía estar afectado por la historia de Steve mucho más profundamente que Natalie. Sus ojos se volvieron sombríos y llenos de tristeza. No estás solo, dijo Natalie, con una voz suave y tranquilizadora. James y yo ahora conocemos tu historia. Tus acciones son admirables. Querías ayudar, soñabas con formar una familia y sigues cuidando de Mako. Eso significa mucho. Sí, intervino James, personas como tú, Steve, son raras en nuestros tiempos. A pesar de todas las dificultades, no te has vuelto amargado o roto. Al contrario, has conservado la bondad y la compasión dentro de ti. Bueno, ¿qué hago ahora?, preguntó Steve, mirando a sus invitados con un atisbo de esperanza, apenas perceptible pero presente. ¿Cómo vuelvo a una vida normal? Eres fuerte, Steve, dijo Natalie. Solo necesitas encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Piénsalo. Tal vez puedas encontrar un trabajo en otro servicio de ambulancias, quizá incluso en otra ciudad. O, si tienes el deseo y la energía, podrías estudiar. Siempre hay una oportunidad en la vida. ¿Y qué pasa con Mako?, interrumpió Steve. No puedo simplemente dejarlo. Por supuesto, no lo dejes, respondió Natalie. Sigue visitándolo y ayudándolo. Quizás algún día Mako crezca. Y te darás cuenta de que fuiste un verdadero amigo para él y te estará agradecido. Las lágrimas brillaron en los ojos de Steve.
Gracias por tu apoyo y preocupación. Ahora parece que puedo ver la luz al final del túnel otra vez. James abrazó al vagabundo por los hombros y lo acercó. Eres un buen hombre, Steve. Sé de lo que hablo, he dedicado 40 años a la enseñanza. Natalie levantó las cejas, sorprendida. ¿Así que solías ser maestro? James sonrió. Sí, querida. Enseñé matemáticas. Siempre me consideré inteligente y prudente, pero crié a los hijos de otras personas mientras no pude criar a mi propio hijo, Justin, dijo el anciano, con lágrimas en los ojos. Natalie miró ansiosa al amable maestro, temiendo que pudiera enfermarse. Justin tomó el camino equivocado. Traté de proveerle todo lo que necesitaba. Desde muy joven trabajé duro para ganar un salario más alto. En mi tiempo libre daba clases particulares y tomaba horas extra en la escuela. Pero parecía que él se relajaba con todo lo que le daba. Después de terminar la escuela, se juntó con malas compañías. Al principio fueron las cartas, las chicas, todas esas cosas habituales. Luego, cuando se quedó sin dinero, recurrió al robo. No pudieron atraparlo durante mucho tiempo, pero por muy largo que sea el camino, siempre llega a su fin. Poco antes de su arresto, vino a nosotros, a su madre y a mí, con la cabeza baja y pidió perdón por ser un hijo tan rebelde. Se disculpó y se fue a donde le llevaban sus pasos. 2 días después se encontró con una operación policial de la que intentó resistirse. Llevaba tiempo portando un arma y, en resumen, Justin murió durante el arresto. Así es como fue. Mi esposa, Ana, no pudo sobrevivir mucho tiempo a la pérdida, falleció un mes después del funeral, su corazón no lo soportó. Pensé en seguir a mi familia, pero logré sobreponerme. Encontré consuelo enseñando a los niños. Empecé a dar clases otra vez, lecciones gratuitas en casa a quienes lo necesitaban. Muchos de mis antiguos estudiantes ahora tienen buenos empleos y posiciones, pero nunca les pedí ayuda, probablemente ni siquiera me recuerdan. Sin embargo, yo tengo una excelente memoria, fotográfica incluso. Puedo recordar cada rostro, cada nombre, como si los viera ahora. Natalie miró a su nuevo conocido con respeto, habiéndolo salvado sin saberlo de las acciones ilegales de su esposo. Steve escuchó a James conteniendo la respiración. Él no tuvo un gran tiempo en la escuela, pero no era su culpa. Al fin y al cabo, su padrastro bebía mucho y su madre, que trabajaba de limpiadora en la escuela, no podía proveerle ni siquiera lo básico. Muchos decían que Steve terminaría siendo un delincuente o en prisión, pero cuando llegó a su último año de escuela, el muchacho de repente cambió su vida, sacó su licencia de conducir, sirvió en el ejército y, después de ser dado de baja, comenzó a trabajar como conductor de ambulancia. Mis maestros tenían razón, no me esperaba nada bueno. Supongo que viviré mi vida como un vagabundo, aunque no tengo a quien culpar, lo que está escrito en tu destino es lo que se dice, lamentó Steve, echando más leña en la estufa que brillaba débilmente. James negó con la cabeza. No, Steve, te equivocas en eso. Una persona es dueña de su propia felicidad, solo ella elige cómo vivir su vida a partir de ahora. Claro, no pienses que te estoy juzgando, tu estilo de vida no me sorprende. Lo principal es que una persona siga siendo un ser humano, lo demás es trivial. Yo, por ejemplo, soy un maestro respetado, pero ¿de qué sirve eso si confié en estafadores? Pensé que pasaría mis últimos años en un hogar privado para personas de mi edad, por así decirlo, pero mira cómo resultó. Oscar Mason resultó ser muy astuto. Iniciaba conversaciones con suavidad, indagando cuidadosamente entre los ancianos. Descubría qué propiedades poseían y luego llamaba a un notario, convenciendo al próximo residente de que le transfiriera todo. Siempre prometía una vivienda a cambio y aseguraba que sería equivalente, que el valor coincidiría exactamente. Fui un tonto por creer que me comprarían una pequeña casa junto al río. No necesito un apartamento en la ciudad, pero una acogedora casita en la naturaleza sería perfecta, solo yo,
mi caña de pescar y un fiel perro a mi lado. ¿Qué más podría pedir? Steve sonrió al abuelo de James, y el ánimo del joven vagabundo mejoró notablemente, en gran parte porque había conocido a tan buenas personas. No significaba que el lugar estuviera habitado solo por criminales con oscuros pasados, incluso había personas aquí que alguna vez habían sido conocidas y bastante ricas, pero que un mal día enfrentaron problemas que ya no pudieron resolver. Como ya era tarde, Steve sugirió que James y Natalie se fueran a dormir, mientras él decidía pasar la noche fuera de su pequeña choza, donde planeaba encender un fuego y disfrutar de las estrellas. Al principio, Natalie se sintió avergonzada, pero luego se dio cuenta de que realmente no tenía otra opción. Después de todo lo que había experimentado ese día, sus piernas temblaban y su mente estaba llena de un terrible caos de pensamientos y recuerdos recientes. Hace no mucho, todo había estado bien entre ella y Andrew, ni siquiera la presencia de su suegra había arruinado esos momentos de ocio. Solo después de la compra de aquel maldito minibús fue que Natalie finalmente vio lo que su esposo realmente era. En connivencia con Teresa y su padre, Andrew había estado explotando a ancianos inocentes, escondido tras la fachada de un hogar de caridad privada. En el fondo, Natalie no podía comprender cómo alguien podía ser tan cínico e indiferente ante las desgracias ajenas y el sufrimiento de los ancianos. Era difícil imaginar cuántas vidas habían destruido a Andrew y su grupo, dejando a personas sin hogar. Para sorpresa de Natalie, durante su conversación con Steve, supo que él ya había salvado a personas mayores 2 veces, quienes habían sido abandonadas en el basurero sin dinero ni documentos. El joven vagabundo les brindó primeros auxilios, luego los ayudó a llegar a la ciudad, donde planeaban presentar una denuncia ante la policía. Sin embargo, esto no llevó a nada concreto, ya que los ancianos no tenían pruebas, habían entregado todas sus propiedades a Mason voluntariamente y en presencia de un abogado calificado. Recostada sobre una cama improvisada de varias capas de cartón, Natalie miraba un punto donde las estrellas se asomaban a través de un agujero en el techo de la choza. El más débil, James, ya se había quedado dormido en silencio, roncando y soñando con arcoíris. Natalie sonrió mentalmente, comparando al anciano con un niño que podía dormir fácilmente en cualquier lugar. Sin darse cuenta, Natalie se sumergió en recuerdos dolorosos que la transportaron varios años al pasado. Conoció a Andrew por pura casualidad en una de las fiestas estudiantiles donde, con la aprobación del presidente de la clase, se celebraba un improvisado baile de máscaras. Todos los presentes llevaban máscaras, y la única forma de reconocer a alguien era por su voz, y solo si lo conocías de antes. Los jóvenes bailaban, reían y se dejaban llevar al máximo. En un momento dado, Natalie fue invitada a bailar por un chico alto y de hombros anchos, con unos amables ojos marrones. No podía ver sus rasgos faciales por la máscara, pero al tomar su mano, giraba al son de un viejo vals, entre los suspiros envidiosos de la mayoría de sus compañeras. En ese momento, Natalie sintió como si flotara entre las nubes y pudiera conquistar cualquier altura. Andrew se quitó la máscara solo al final de la noche, sorprendiéndola gratamente con su apariencia y ofreciéndose a acompañarla a casa. Durante todo el camino, él llenó la caminata de historias interesantes y numerosos chistes. Más tarde, en la puerta de su casa, Andrew reunió el valor para darle un beso en la mejilla, enviándole un estremecimiento dulce por todo el cuerpo. Desde ese momento, comenzaron a salir juntos. Al principio, ninguno de sus amigos pensó que Andrew y Natalie podrían formar pareja, ya que parecían no tener nada en común y sus personalidades eran notablemente diferentes. A pesar de las observaciones escépticas de sus amigos, Andrew logró su propósito y le propuso matrimonio a Natalie. Naturalmente, ella aceptó de inmediato, ya que para entonces estaba completamente enamorada de él. El único problema era la futura suegra de Andrew, quien tomó un desagrado inmediato hacia la prometida de su hijo desde el primer momento en que se conocieron. No es que Natalie destacara demasiado dentro de la familia, en esencia, ambos vivían de manera similar. Andrew solo logró cierta estabilidad económica un año después de casarse, cuando,
por sugerencia de su esposa, decidió iniciar su propio negocio de transporte de carga entre varias regiones. Sin embargo, Natalie no persiguió una carrera y rápidamente se resignó a asumir el rol de asesora en la sombra, encargándose meticulosamente de los problemas financieros de su esposo y siempre manteniéndose en segundo plano. Fue ella quien ayudó a Andrew a mantenerse a flote, dentro de la legalidad y sin atrasarse en los pagos. Desafortunadamente, Natalie nunca recibió gratitud alguna, ni de Andrew ni de Emily. No solo su suegra la criticaba todos los días, sino que en algún momento su esposo le fue infiel y se involucró en negocios criminales que le generaban mucho más dinero que el transporte legítimo. Mientras Natalie permanecía en la cabaña de Steve, Andrew y Robert, tras alejarse bastante del vertedero, contemplaban qué hacer a continuación. ¿Tienes idea de lo que pasará cuando el señor Mason se entere de lo que sucedió?, preguntó Robert, visiblemente ansioso. Su compañero negó con la cabeza. Entiendo, claro, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo iba a saber que mi esposa decidiría subirse al coche y seguirme? Ella tiene una sola célula cerebral, la que mantiene sus orejas en pie, y aún así se da cuenta de las cosas, se rió Robert. Bueno, este es tu problema ahora. Piensa en lo que le dirás al jefe. Estás saliendo con Teresa, ¿verdad? Quizás él no quiera ejecutar a su futuro yerno, ¿qué te parece?, dijo, en tono burlón. El tono irónico de su compañero encendió una chispa de enojo en Andrew. ¿Por qué te metes conmigo? Yo amo a Teresa y punto, ¿entiendes? Si sigues metiendo tu nariz donde no debes, lo lamentarás amargamente. Robert retrocedió y alcanzó involuntariamente su cintura, donde solía llevar su arma. Al no encontrar la empuñadura de plástico con los dedos, se sintió visiblemente decepcionado al recordar que hoy no la había traído, por su actitud despreocupada hacia el trabajo. La verdad es que Robert nunca pensó que el viejo y frágil James podría ofrecer una resistencia decente, pero las cosas resultaron muy diferentes. Sin embargo, si no fuera por Natalie, la esposa de Andrew, todo podría haber salido bien y ahora podrían estar sentados en la oficina del jefe contando dinero. Tras pensar un momento, Robert miró ansioso hacia el vertedero. Oye, ¿sabes que Oscar no nos perdonará esto? Andrew estaba tan sombrío como una nube de tormenta. No entiendo a qué te refieres, Robert. Dilo de una vez, sin rodeos y sin juegos. ¿Qué hay que decir cuando todo está claro? Robert respondió, necesitamos prenderle fuego a este basurero. Que todos se levanten de sus lugares cómodos. Vagabundos o no, me da igual. Recibimos nuestro dinero y nos dispersamos por un tiempo hasta que encuentren a otro viejo. Robert sonrió, y en ese momento la sugerencia de su socio le pareció razonable a Andrew. Ese verano había sido bastante seco, y el otoño aún peor, con apenas una gota de lluvia, si acaso se contaba la llovizna de esta mañana. Podríamos intentarlo, continuó. Prendámosle fuego desde varios puntos, para asegurarnos. Que vean lo que es correr sin mirar atrás, hasta donde los lleven sus ojos. Andrew dijo esto mientras encendía el motor. En ese momento, Steve, sin sospechar nada, estaba afuera admirando las estrellas, pensando en cómo habría sido su vida si él y Kerr hubieran adoptado un bebé en su momento. Afortunadamente, su fino olfato captó el olor a humo que se acercaba desde varias direcciones. Saltó de su vieja silla y corrió hacia el refugio, abriendo la puerta de golpe. Natalie, James. Levántense rápido, nos estamos quemando. Hay un incendio en el basurero. Natalie se levantó casi de inmediato, mientras que el anciano necesitó un poco más de tiempo para estirar sus articulaciones rígidas y ponerse de pie. Mientras tanto, Steve ya corría por el basurero como una furia nocturna, intentando despertar a tantos de sus compañeros vagabundos como podía. Pronto, todos se reunieron en un lugar, llevándose sus escasas pertenencias y sus perros callejeros, y se dirigieron hacia la salida, que Steve creía que aún no estaba cubierta por las llamas. El tiempo apremiaba, pero lograron salir justo a tiempo.
Apenas el último vagabundo dejó el basurero, la trampa de fuego se cerró y toda el área fue envuelta en llamas. El sonido de las sirenas llenó el aire mientras varias unidades de bomberos acudían para apagar el incendio. Mientras tanto, Robert y su cómplice ya habían conducido una considerable distancia, frotándose las manos y pensando que habían cubierto sus huellas. Pero, por supuesto, no era el caso. Justo después de escapar de la trampa de fuego, Steve se acercó a un equipo de periodistas locales que había llegado para obtener una noticia y comenzó a relatar tranquilamente lo que había sucedido a Natalie y James. Naturalmente, el perspicaz vagabundo pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. El basurero nunca había ardido tan intensamente por sí solo, especialmente no desde varios puntos a la vez. Steve rápidamente conectó los puntos y entendió que quienes habían estado persiguiendo al abuelo de James y a Natalie probablemente estaban involucrados en el incendio. Al principio, los reporteros desestimaron las palabras del joven vagabundo como producto de una imaginación hiperactiva y escucharon a medias. Pero cuando los relatos de Natalie y James confirmaron su historia, todo cobró sentido. Los periodistas pasaron la información necesaria a la policía, quienes a su vez anunciaron un plan de interceptación. Por supuesto, Andrew y Robert no sabían nada de esto. Sin darse cuenta de lo que sucedía, se acercaban tranquilamente al asentamiento de cabañas donde estaba ubicado el refugio privado Mercy Home. Fueron detenidos a pocos metros de la entrada al asentamiento. La patrulla policial consideró sospechoso que una minivan oscura estuviera circulando por la ciudad a esa hora, especialmente después de haberse dado la alarma. Cuando Robert se dio cuenta de que estaban siendo perseguidos, no pudo contenerse y saltó del vehículo en marcha. «Vamos, Andrew, sígueme. Muévete, hermano, muévete o de lo contrario todos seremos atrapados». Robert gritó, pero no logró correr lejos antes de ser aprehendido por oficiales de la policía de tráfico. Cuando las esposas chasquearon en las muñecas de Andrew, él entendió todo sin palabras y comenzó a testificar de inmediato, ansioso por hundir a sus colegas antes de que lo hundieran a él primero. A la mañana siguiente, comenzaron los registros y arrestos de alto perfil en el Hogar de la Misericordia ubicado en el asentamiento Cottage. El exprofesor de escuela proporcionó a la policía información valiosa, describiendo con precisión lo que había sucedido mientras estaba bajo la supervisión de los asistentes en esa casa maldita. Sin embargo, los argumentos de la fiscalía no se basaban únicamente en el testimonio de James. Steve también había salvado a varias personas mayores a quienes Andrew y sus cómplices habían dejado expuestas a los elementos en el basurero de la ciudad, con la esperanza de que murieran y no levantaran sospechas de las fuerzas del orden. Oscar Mason y Teresa fueron arrestados poco después en el aeropuerto, donde intentaban comprar un boleto para un vuelo a la capital de un país de Europa Occidental. Teresa no negó nada y de inmediato expuso todo tal como era, privando así a su padre de la oportunidad de resistir los argumentos de los investigadores. Desde ese día, Natalie y Steve se convirtieron en verdaderos héroes y aparecieron en varias ediciones de noticias locales y regionales. La historia fue tan impactante que nadie podía creer que, justo bajo la nariz de las autoridades de la ciudad, Oscar Mason se dedicaba a esquemas para quitarles viviendas a ciudadanos mayores e inocentes. Naturalmente, tras la exposición del grupo de estafadores, todos los apartamentos fueron devueltos a sus legítimos dueños y James regresó a la ciudad. Gracias a las valientes acciones de Steve y a que salvó a personas sin hogar del basurero en llamas, el alcalde le ofreció un trabajo en uno de los centros de voluntariado, donde él, al igual que antes, podría cuidar a sus compañeros de la calle. Steve aceptó la oferta casi de inmediato, entendiendo que una oportunidad así solo llega una vez en la vida. Por su parte, Emily instó repetidamente a su nuera a retirar su declaración a la policía y a ayudar a exonerar a Andrew con su testimonio, pero Natalie no cedió a las súplicas de su suegra. En lugar de ofrecer ayuda, presentó una demanda de divorcio, una decisión que había estado contemplando durante las últimas semanas. Tiempo después, Natalie construyó su vida con Steve, quien logró buenos resultados en el fondo de voluntariado tras liderar la red regional de ayuda a personas sin hogar.
Sin embargo, lo más importante no fue solo eso, sino que Steve finalmente adoptó a Mako del orfanato, quien había estado esperando con ansias a su padre adoptivo y lo había llegado a ver como su familiar más cercano. Gracias. ¿Me darás un hermanito o una hermanita? Escuché que encuentran a los niños en la col, así que definitivamente nos vendría bien un jardín, declaró el pequeño con autoridad en el camino a casa. Steve miró a Natalie y ambos se echaron a reír. Al principio, Michael hizo un puchero, pero luego se unió a sus padres, trayendo alegría a los transeúntes que veían ante ellos a una familia feliz.